Buen día, mi nombre es Juana Elvira Pérez. En este momento vamos a estar abordando el trabajo correspondiente a la unidad 1 de la materia, Fundamento de la Educación, la unidad 1, el rol de la educación en la formación del ser humano y su impacto en la sociedad. El trabajo consistía en identificar un problema, cuál era la característica de ese problema, si este problema era un problema de educación sistémica o no sistémica, cómo ese problema afecta a la educación o a la sociedad y debíamos ofrecer soluciones en las diferentes vertientes. En nuestro caso, nosotros estamos trabajando el tema, la deserción escolar en la República Dominicana. Y vamos a definir qué es deserción escolar. La deserción escolar es el abandono parcial o definitivo de los estudios por parte de un estudiante antes de completar el nivel. Esto se puede dar en cualquier nivel. Puede darse en el nivel primario, secundario y en la universidad. Ese es un problema multifactorial. Un problema que muchos factores son los que lo originan y es un problema que tiene impactos negativos tanto en el individuo como en la sociedad. Vamos a ver si el problema que estamos trabajando es un problema de educación sistémica o educación no sistémica. Y para eso debemos definir qué es educación sistémica y educación no sistémica. Y como vimos, la educación sistémica es una educación que es formal, que es planificada, que tiene un currículum, que tiene un objetivo específico y se desarrolla en un plantel. La educación no sistémica, en cambio, es una educación no formal que se da de manera espontánea y que ocurre a lo largo de toda la vida. Ejemplo de esa educación es cuando un niño aprende algo en la casa, en las fábricas, que se aprende de manera espontánea. Eso es de educación no sistémica. Entonces, el problema que estamos abordando, es un problema que está ligado a la educación sistémica, porque es el abandono, la deserción o abandono escolar del estudiante, ya sea de las escuelas o universidades. Ahora vamos a ver qué es la deserción escolar en la República Dominicana. Y tenemos que la deserción escolar en la República Dominicana es un problema que está preocupando últimamente, ya que entre el año 2021 y 2022, 21-22, 22-23, más de 1.300.000 estudiantes abandonaron las escuelas. Esos son datos ofrecidos por el Ministerio de Educación y el Departamento de Estadística Dominicana. Y de acuerdo al Departamento de Estadística, los jóvenes dejaron las escuelas o los estudiantes dejaron las escuelas por diversas problemáticas, entre ellos factores culturales, condiciones ambientales adversas y pobreza o falta de acceso y servicio. Aquí vamos a ver cuáles son las provincias de nuestro país que tienen un mayor número de deserción escolar, y entre esa provincia podemos citar a la provincia de Santo Domingo, que según las estadísticas, más de 300.000 estudiantes abandonaron las escuelas, seguida por el Distrito Nacional, más de 120.000 estudiantes abandonaron las escuelas, le siguen La Vega, La Altagracia y Puerto Plata, con 50.000 respectivamente y 40.000 respectivamente. Luego está Azua, Barahona, Duarte y San Pedro de Macorís. Estas fueron las provincias que presentaron mayor número de abandono en las escuelas. ¿Cuáles son las características de la deserción escolar? Bueno, existen muchas características, pero vamos a mencionar eh, la que se puede palpar más. Aunque la deserción escolar
Es un problema que se puede ver en todos los ámbitos sociales. Pudimos ver que la deserción escolar es un problema que se puede ver más en los extractos socioeconómico pobre, donde existe mayor número de pobreza, y la pobreza es un factor, es uno de los factores principales. También podemos ver la demotivación, la falta de oportunidades, y problemas en el plantel. Son de la característica de la deserción escolar. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que influyen en esta problemática. Bueno, en el factor económico, socioeconómico, tenemos necesidades económicas, embarazo y matrimonios adolescentes, y salud y pobreza. Como vimos anteriormente, la característica son parte de los factores. Muchos jóvenes tienen que dejar las escuelas por falta de recursos, y tienen que empezar la vida laboral antes de tiempo. Otros tienen que colaborar en los quehaceres de la casa porque los padres tienen bajos ingresos y la madre tiene que ir a trabajar, y por eso tienen que colaborar en los quehaceres domésticos, para cuidar también a la casa, y si tienen más hermanos, cuidarle. En factores internos de la escuela, tenemos bajo rendimiento académico, aburrimiento y falta de interés, y la violencia física y verbal que se da en las escuelas. También esa es una de las razones por las que los jóvenes abandonan las escuelas. Y también tenemos el factor psicológico y de aprendizaje, que muchas veces los jóvenes se desmotivan, tienen desmotivación porque no están aprendiendo, o porque no les gusta la forma en que el maestro está impartiendo la clase, no sienten motivación yo diría que por una mejor vida, y por eso abandonan las escuelas. Y también tenemos el problema de aprendizaje, dificultad para aprender, como la dislexia, cuando ya se llenan de frustraciones, cuando ven que no están aprendiendo y deciden dejar las escuelas. Ahora veremos cuáles son las consecuencias de la deserción escolar. Bueno, me pude dar cuenta que son consecuencias que van en cadena. Eh, Dice que por la deserción escolar se reproduce la desigualdad. Hay una menor oportunidades laborales, hay una exclusión y pobreza, y aumento de la delincuencia. ¿Por qué en cadena? Los jóvenes no aprenden un oficio, no se preparan para la vida, y por eso lo que hace es que se reproduce la desigualdad, porque no pueden tener acceso a un buen trabajo. Eso también hace que la pobreza se perpetúe en ello y haya una exclusión, y también por ende hay un mayor número de delincuencia. Entonces esas son las consecuencias de la deserción escolar. Eso afecta tanto al individuo como a la sociedad. ¿Por qué afecta al individuo? Afecta al individuo porque el individuo va a perpetuar su pobreza, y afecta a la sociedad porque debido a esa pobreza puede haber un mayor aumento de la delincuencia. Entonces, la consecuencia de este problema viene dándose en cadena. Entonces, también aquí vamos a ver cuál es la relación de nuestro problema con las características esenciales y generales de la educación. Vemos que las características esenciales de la educación son intencionalidad, permanencia, personalización, intención social, seguridad, flexibilidad, innovación y conceptualización. Y los conceptos generales son proceso de aprendizaje, desarrollo integral, formación para la vida, socialización y transformación social. Ya como hemos visto, cuando un estudiante abandona las escuelas, se interrumpe el proceso de aprendizaje. También el desarrollo integral se afecta porque al interrumpirse la escolaridad, o sea, la educación, el joven no puede tener un desarrollo integral, porque la educación
lo ayuda a desarrollarse integralmente, a adquirir conocimiento, tanto académicos como personales. Y no existe una formación para la vida, no se da una socialización, o sea que el problema, en el problema que nosotros elegimos, no todos los procesos, todas las características de la educación se interrumpen. Ya vimos cuál era la diferencia de la educación sistémica y no sistémica. Vimos que la primera, que la sistémica, es algo intencional, es algo formal con un currículum y que se da un plantel. Y la segunda, que la educación no sistémica, es algo que se da de manera espontáneamente, sin un currículum y que se da a lo largo de toda la vida. Entonces ahora vamos a ver la propuesta, lo que nosotros proponemos para que se pueda corregir este problema. Entonces, desde el punto biopsicosocial, estrategia de apoyos y recursos. Creemos que si a los jóvenes se les ofrecen becas para que ellos puedan continuar con sus estudios, podemos cerrar un poco la brecha que existe en el factor económico. También programa de alimentación y de transporte puede ser una buena iniciativa. Bueno, ya ese programa existe, un programa del gobierno que ya en muchas escuelas existe o en muchos lugares existe el transporte que puede trasladar a los estudiantes de un lugar a otro para que no exista la posibilidad de que ellos por falta de dinero no puedan asistir a su plantel escolar. Y en las escuelas hoy en día se están dando ya lo que es el desayuno escolar o la comida escolar. Entonces es una estrategia que se está llevando a cabo hoy en día. Y fomentar la permanencia de las adolescentes embarazadas. O sea, un programa que fomente esa permanencia de esas jóvenes, que garantice la permanencia de ellas en las escuelas. Entonces, desde el punto de vista cultural, tenemos que fortalecer la participación familiar y comunitaria, involucrar a los padres y a las madres, orientarlo para decirle cuáles son las ventajas que se tiene con que se pueda terminar la escolaridad, cuáles son las oportunidades que su hija pueda tener. Eso puede ayudar mucho, concientizar al padre para que el hijo pueda permanecer en las escuelas. Conectar el aprendizaje con la realidad, o sea, diseñar un programa donde lo que se enseña en la escuela, el joven pueda aplicarlo para la vida. O sea, un programa que se le enseñe, que se le diga, que se le enseñe algo, que el joven pueda aplicarlo en su cotidianidad. Y fomentar la corresponsabilidad, tanto familiar como del estudiante. Eso se puede dar en el mismo plantel escolar. Eso es desde el punto de vista cultural. Y desde el punto de vista político, podemos ver que planificación a nivel municipal y escolar, recursos y financiamiento, esto es a las escuelas, invertir en los planteles escolares, invertir en la capacitación de los maestros, para que los maestros puedan ofrecer una educación más dinámica, para que el joven no se canse, y articulación con el sector productivo, o sea, crear un marco sólido para la educación que involucre el sector productivo y otras entidades gubernamentales. Y bueno, ya hasta aquí es nuestra exposición. Vimos que la deserción escolar es un problema multifactorial, que muchos factores son lo que la generan, que tiene consecuencias negativas tanto para el individuo como para la sociedad, y que para enfrentarla también se necesitan muchas características, o sea, se necesitan muchas acciones para poder frenarla. Bueno, y la información contenida en esta investigación fue obtenida del periódico El Nacional, un artículo publicado en julio 18 del 2025, y del periódico Diario Libre, artículo de noviembre 27 del 2024, y de la Oficina Nacional de Estadística. Muchísimas gracias. Juan Elvira Pérez estuvo con todos ustedes.
Juana Elvira Pérez estuvo exponiéndole.